Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Ronald Rubio, código 13569-441 del grupo 4 del curso Microprocesadores y Microcontroladores 309696-955. Hoy vamos a hacer la presentación sobre el paso 2 de la unidad 1, contextualización del proyecto. La actividad en general consistía en que a través de una tarjeta Raspberry Pi y de unos periféricos programar dicha tarjeta bajo el lenguaje Python, diseñando un control de acceso para el personal de una planta. Dicho personal debe tener asignados 5 códigos, son 5 operarios. Cada operario tiene un código binario, el cual al ingresarlo, si es correcto, les enciende un LED verde, y si es incorrecto, pues enciende un LED rojo. Los microprocesadores están basados en dos tipos de arquitectura, una que es la CISC y la otra que es la RISC. Hablamos primero de la CISC, que es Complex Instruction Set Computer. Esto básicamente pues es una gran colección de instrucciones que van desde las más simples a unas muy complejas, y digamos que están especializadas a nivel del lenguaje. Es un sistema de instrucciones desarrollado por Intel y que requieren de mucho tiempo para ser ejecutadas. Este tipo de diseño, este tipo de arquitectura, digamos que es la base de los procesadores de Intel y de AMD. No importa la gama ni la estructura interna del procesador. Una de las principales características de estos procesadores pues que son de tamaño pequeño, lo que implica la necesidad de una memoria RAM baja. Las instrucciones complejas suelen necesitar más de un ciclo de reloj para ejecutar el código. Ofrece programación más sencilla, soporta una estructura de datos más compleja, y las instrucciones pueden ser más grandes que una sola palabra. Las ventajas de estos procesadores: el tamaño del código que se utiliza para programarlo es corto, reduciendo los requisitos de memoria. Las instrucciones al ser almacenadas pues requieren de menor cantidad de memoria. Generan procesos de administración de uso de energía que permiten ajustar la velocidad y el voltaje del reloj, y requieren de menos instrucciones configuradas para realizar las mismas instrucciones que la arquitectura RISC. Hablemos ahora de la arquitectura RISC, que es Reduced Instruction Set Computer Processor. Esta arquitectura tiene la capacidad de que por cada ciclo de instrucción se da un solo ciclo de reloj, y cada ciclo debe contener estos 3 parámetros: buscar, decodificar y ejecutar. También tiene la propiedad de ejecutar varias instrucciones complejas cuando se combinan con otras más simples. Todos los procesadores basados en los diseños de ARM, ahorita más adelante explicaremos qué es ARM. Todos los procesadores basados en los diseños de ARM, por ejemplo los Qualcomm y los Snapdragon, que son utilizados en los celulares, se basan en esta arquitectura RISC, incluyendo los procesadores integrados en las tarjetas Raspberry, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Las características de la arquitectura RISC: para ejecutar una instrucción en estos procesadores se requiere un ciclo de reloj. Cada ciclo de reloj incluye un método de obtención, decodificación y ejecución de la instrucción. Estos procesadores están optimizados basándose en múltiples registros que se pueden usar para el almacenamiento de instrucciones y la respuesta rápida del procesador
y se minimizan las interacciones con la memoria del sistema. Soporta un modo de direccionamiento simple y tiene una longitud de instrucción fija para la ejecución de cada canalización. Las ventajas de estos procesadores pues tienen la capacidad de ofrecer un mejor rendimiento gracias al número pequeño de instrucciones y la simplicidad de las mismas. Requieren de menos transistores, lo cual los hace mucho más económicos a la hora de diseñar y de producir. Permiten crear procesadores con espacio libre para añadir otros circuitos o reducir sencillamente el encapsulado. El diseño requiere de menos consumo de energía, por lo que genera mucho menos calor que los otros procesadores. Bueno, como comenté ahorita, pues teniendo en cuenta que nosotros vamos a utilizar una tarjeta Raspberry Pi, esta tarjeta Raspberry Pi tiene un procesador basado en arquitectura RISC. Siendo más específico, pues tiene un procesador Cortex A53 ARM versión 8 de 64 bits. ¿Qué es ARM? Bueno, ARM básicamente pues es una compañía holandesa que se encarga de diseñar circuitos para los procesadores basados en arquitectura RISC. Estos procesadores ARM se caracterizan principalmente por basar su arquitectura en RISC, ya que pues al tener un consumo reducido, las temperaturas son menores y mejora la autonomía del mismo procesador. Todo esto gracias a la simplicidad de los procesadores a la hora de construirlos. Por tanto, pues son más fáciles de producir, por lo que se reduce mucho el costo de producción. Decíamos que la tarjeta Raspberry Pi tiene un procesador Cortex A53. Ahí pues digamos que estos procesadores Cortex se derivan varios, Cortex A, Cortex R, y cada procesador pues digamos que tiene una utilidad específica. En este caso pues el Cortex A está diseñado para aplicaciones como teléfonos, tablets, televisores inteligentes o mini PCs. Son procesadores capaces de correr un sistema operativo como Linux, y digamos que se pueden encontrar en las placas de las Raspberry Pi, Orange Pi y BeagleBone. Aquí tenemos pues lo que es una placa Raspberry Pi, con la cual digamos que se va a diseñar o se va a basar nuestro diseño. Entonces pasemos a la actividad, teniendo en cuenta pues que se va a realizar un proceso de control de acceso. Debemos utilizar la tarjeta Raspberry Pi y programarla mediante el software de Python. Lo que se va a hacer básicamente es asignar un código binario para cada uno de los 5 operarios de la planta, y como lo mencioné antes, pues si el código es correcto enciende el LED verde, y si el código es incorrecto enciende el LED rojo. El diseño del software vamos a utilizar un simulador, el simulador Proteus, el cual nos permite pues usar el firmware Raspberry Pi, y podemos utilizar también lo que es el código de programación Python requeridos en este caso para hacer el control de acceso. Inicialmente pues vamos a utilizar los siguientes elementos: una tarjeta Raspberry Pi, un D-Switch de 6 pines, aquí tenemos una tarjeta Raspberry Pi, un switch de 6 pines, perdón, un LED rojo, un LED verde,
También vamos a utilizar pues un push button, 4 resistencias de 10 kilo ohmios, y vamos a utilizar 2 resistencias de 330 ohmios, y pues también vamos a realizar un algoritmo, un código de programación basado en Python para el desarrollo de la actividad. Aquí tenemos el código, el mismo sistema Proteus, pues con él podemos importar las librerías de Python, lo que nos permite generar el código. Aquí podemos visualizar la asignación de los códigos. Aquí rápidamente les explico cómo va a funcionar. Bueno, inicialmente pues ensamblamos todo ahí en el simulador, la tarjeta Raspberry con puertos de salida GPIO, las 2 resistencias que utilizamos de 330 ohmios para los LEDs. El D-Switch va a funcionar pues el código binario funciona de la siguiente manera: estando el D-Switch en la posición off, se asignaría el número 0, y estando en la posición on se asignaría el número 1. Entonces en ese caso, al momento pues de generar aquí el código en Python, tendríamos estos códigos: código 1001, el del operador 2 sería 010, el del operador 3 100, el del operador 4 110 y el del operador 5 111. En ese orden de ideas deberíamos ver lo siguiente: cuando se asigna el código en el D-Switch para el operador, en este caso para el operador 1, como lo vemos aquí, pues 2 D-Switch en posición off quieren decir que está en 0, y 1 en on quiere decir que es 1. Entonces al oprimir el push button nos debe encender el LED verde. Básicamente esa es la actividad. Vamos a proceder a hacer la demostración aquí con el software ya montado. Como lo decía inicialmente, podemos ver, ponemos a correr aquí el simulador, vamos a que cargue. Entonces aquí vemos código operario 1001, entonces debemos tener los 2 primeros en 0 y el último en 1, y procedemos a confirmar el código con el push button. Nos enciende el LED verde. Para el caso del operador 2, pues tenemos el primer pin en 0, el segundo en 1, el tercero en 0. Confirmamos y enciende el LED verde, y así sucesivamente con los otros operarios. En caso de que tengamos un código que no ha sido asignado en el software de programación, aquí lo podemos ver, nos debe encender el LED verde. Esperamos a que cargue la simulación, y aquí tenemos. Eso es todo por el momento. Muchas gracias a todos.